Bien, vamos a continuar con hidrocarburos. Habíamos realizado una clasificación entre hidrocarburos lineales e hidrocarburos cíclicos. Y también teníamos unos que no alcanzamos a definir en ningún tutorial anterior, que son los hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos son aquellos, como los dice la palabra, dan ciertos olores, ¿sí? Y en este caso podríamos representar al compuesto aromático más importante, que es el benceno. Hidrocarburos aromáticos. Vamos a ver el benceno. El benceno es un compuesto cíclico, ¿sí?, que está formado, la mayoría de los compuestos aromáticos, o sea, todos los aromáticos, están en su estructura molecular dispuestos ciclos. Está formado 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno, formando un ciclo. Pero para que esto ocurra en la estructura semidesarrollada, que ahora vamos a realizarla, vamos a explicar cómo es que se dan esos dobles enlaces que están en ese benceno, ¿sí? Podríamos decir que es un ciclohexeno. ¿Por qué? Porque forma un ciclo y porque tiene 6 carbonos y porque hay doble enlace. El benceno se representa en estructura semidesarrollada. Para hacer las estructuras desarrolladas solo se aplican a hidrocarburos lineales, son aquellos de cadena abierta. Es decir, como para que ustedes lo entiendan, si yo tengo un hidrocarburo de cadena abierta, tengo esto, es lineal. Por lo tanto, yo puedo representar también los hidrógenos, ¿sí? Le pongo puntos suspensivos para que ustedes vean. Esto sería una estructura desarrollada. Solo se aplica para hidrocarburos lineales o denominados de cadena abierta. Cuando hablamos de cadena cerrada es porque ese hidrocarburo se cierra y forma un ciclo, ¿sí? En el caso del benceno, solamente se aplicaría la semidesarrollada. Es decir, son de cadena cerrada y forman un ciclo. Como tenemos 6 átomos de carbono, los vamos a disponer en el espacio y vamos a tratar de representar esa estructura, ¿sí?, con la explicación de por qué el benceno se representa de esta manera. 6 carbonos y 6 hidrógenos. Sabemos que cada unión que estoy realizando enlaza los carbonos, porque son cadenas carbonadas y en este caso es cerrada. Como lo explicamos anteriormente, las estructuras semidesarrolladas no desarrollan los hidrógenos, porque si yo saco hidrógenos como si fuera desarrollado de un hidrocarburo lineal, tiende a la confusión y se hace muy engorroso. Se llena de hidrógeno y se tapa el compuesto. Entonces, para ciclos solamente se aplica la estructura semidesarrollada. Por lo tanto, vamos a colocar hidrógenos solamente. Sabemos que son 6. Por lo tanto, para que sean 6, tiene que haber algún doble enlace aquí. Y claro que lo está el doble enlace. Y es un doble enlace que no se encuentra fijo. Estos, como son ciclos alquenos, porque tienen doble enlace, podríamos decir que va a tener un doble enlace acá. Y fíjense lo siguiente. Tengo que llegar a 4 siempre. ¿Cómo lo hago? Contando. 1, 2, 3, y el hidrógeno que también está uniéndose forma otro enlace. Ya este carbono se completó con esos 4 enlaces. Este carbono también. 1, 2, 3, y el aporte del hidrógeno. Yo no le hago el enlace con el hidrógeno por ese motivo, porque se llenaría como de hidrógenos alrededor y en la química se hace complejo al estudiarlo. Entonces se llegó a la conclusión de que se hacen estructuras semidesarrolladas de esta manera. Si vamos a este caso, tenemos doble enlace, este ya llegó, ¿sí? Como ya llega a 4 electrones compartidos, o sea, llega a tener 8, vamos a tener intercalados esos dobles enlaces. Ahora va a aparecer otro. Entonces este carbono, ya dijimos que este y este están estables. Ahora este va a tener 1, 2, 3, más el aportado del hidrógeno, 4. También llegó. Este, 1, 2, 3, 4. Llegó. Por lo tanto, acá no vamos a tener un doble enlace. Lo vamos a tener acá. ¿Sí? Y ese doble enlace también
1, 2, 3, 4 hace que este carbono esté estable. 1, 2, 3, 4 hace que este carbono esté estable. Todos van completando esos 4 enlaces. Acuérdense que no pueden pasarse de 4. Ahora bien, en la naturaleza nada es estático y como justamente son cuestiones moleculares, atómicas, son microscópicas, no las podemos observar, estos son modelos que el hombre utiliza para representar en este caso al benceno. Entonces, como esto no es fijo, los dobles enlaces no están fijos, puede existir otro tipo de benceno, es decir, de otra manera el mismo compuesto. Entonces se suele hacer una doble flecha, una flecha con dos puntas, y esto mismo, al estar en la naturaleza en forma dinámica, trasladarse esos dobles enlaces y cambiar de posición. Entonces tendríamos el mismo compuesto, ¿sí? Yo ya no lo voy a explicar a este porque ya entendieron a partir de este. Y si este tenía el doble enlace acá, lo va a tener acá. Este que no lo va a tener acá, lo va a tener acá. Y este acá. Y también los mismos hidrógenos, porque yo debo completar para que llegue todo esto digamos, a formar el hidrocarburo cíclico. Hidrógeno-carbono, carbono-hidrógeno. ¿Qué es lo que ocurre? En la naturaleza no tengo solamente esta estructura, la tengo así también. Porque estos dobles enlaces van rotando. Justamente al conjunto de estos dos se lo suele representar de una sola manera. Y es así. Es el ciclohexano, carbono, 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 carbono en cada extremo, si no lo dibujo, y hago un ciclo, digamos, hago un anillo, perdón, el ciclo vendría a ser la estructura cíclica, hago un anillo en el centro, explicando de que acá en este anillo bencénico está, digamos, el movimiento de esos dobles enlaces que van rotando, ¿sí? A ese anillo bencénico lo denominamos así justamente porque está mostrándonos que esos dobles enlaces no son fijos y que hay una resonancia. ¿Qué es esto de resonancia? Esos enlaces se dan gracias a ¿quiénes? A los elementos, sí, pero ¿quiénes están formando parte de la unión química? Los electrones. Por lo tanto, estos electrones van resonando en toda la molécula de benceno y van cambiando de lugar. Por eso hablamos de esta estructura que está correcta. Ustedes ya cuando observan esta estructura dicen es el benceno, pero en realidad no hay que olvidarse que esto es una manera de representar la totalidad del compuesto en sí, para demostrar que este anillo me indica lo que sucede en estas dos situaciones. Entonces, acá tenemos anillo bencénico. Y en la teoría del PDF van a encontrarse con la teoría, digamos, que ustedes van a leer en sus lecturas, con toda la explicación teórica. Pero la parte práctica es necesaria que ustedes la vean y que la entiendan desde esta explicación, ¿sí? Porque a veces con la teoría sola y leyéndolo solos no podemos llegar a comprender qué es lo que sucede. Entonces, si yo les pido que representen el benceno y ustedes me hacen esta estructura sola, está incompleta, porque el benceno es todo esto. Y en resumen, es esta estructura.